Bueno, estamos al aire. Como ven, esto es Radio Verdad. Acá no fingimos nada. Cuando hacemos lo que hacemos, lo hacemos y ya está todo bien. Estamos con Daniel Ortenberg, poeta, miembro de la Asociación de Poetas Argentinos, que acaba de presentar su último libro que se llama... ¿Cómo se llama, Osvaldo? Liberación. Liberación. ¿Y por qué se llama Liberación? Bueno, tiene 4 partes que están pensadas en función de, digamos, el título surgió después, se iba a llamar de otra manera. La primera parte es caída. En la parte caída, te imaginás, no solo se pone lo que pasa en nuestro país, sino que se pone lo que me pasa subjetivamente. Por ejemplo, hay algún poema que tiene que ver con In Memoriam. Después, la siguiente parte se llama letras, en el sentido de que la palabra es un refugio que permite procesar la caída. Y después la siguiente parte, la siguiente sección se llama lucha. Es decir, que para poder modificarse de la caída con la imaginación se puede lograr luchando. La imaginación sirve para luchando, y la lucha es transformar la realidad y transformarse uno, como decían los surrealistas y León Trotsky. Y finalmente, esperanza. Bueno. Es decir, que en esa situación se tiene una utopía, una meta. O sea que es hay todo un camino dentro del libro, ¿no? Es todo un camino, pero la poesía política es más bien de la segunda mitad. Porque en la primera mitad hay de todo, e incluso algo que también es muy importante, la poesía con cualquier temática, porque en definitiva la poesía abre horizontes, digamos, y en ese sentido es más incisiva que la filosofía, porque la filosofía tiene el poder de abrir con preguntas el sentido común. Y aquí es abrir el sentido común con la imaginación. Bien. Bueno, Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Contanos un poquito sobre vos. ¿Cómo te formaste? ¿Cuándo empezaste con tu labor poética? ¿Qué libros tenés editados? ¿Quiénes fueron tus maestros? Bueno, yo me recibí de abogado y por ejemplo, mi pensamiento político era ingenuo. Yo cuando iba a votar me guiaba por lo que los diarios explicaban que era la plataforma de los partidos. ¿Te imaginas? Además no tenía ningún tipo de militancia. Tenía algunas contradicciones. Por ejemplo, iba a un colegio privado y cuando fue la huelga por laica y libre, yo iba a un colegio privado, es decir, un colegio libre, y fuimos a la huelga. Y algunos incluso quedaron libres y abandonaron los estudios porque quedaron libres, computaron falta. Y después, cuando ya entré en la Facultad de Derecho, bueno, votaba intuitivamente a la izquierda, pero intuitivamente porque ni la olía, hasta que se acercaron los peronachos. Y me empezaron a contar el tema del peronismo, por qué luchaba el peronismo. No entré en la juventud universitaria peronista porque yo ya había egresado. Perdóname, ¿de qué años estamos hablando? De los años en que yo tenía jopo. ¿Qué son? Yo me recibí en el 66 de abogado. Ajá. Me recibí cuando habían asesinado a una chica, Melena sería. Cerraron la facultad 3 meses y fue ese año en el que yo me recibí. Me recibí a los 23 años y ahora tengo 80. Ajá. Así que te imaginás, far away and long ago. O sea que vos eras extraordinariamente joven cuando sobrevino el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina,
el gobierno de Isabel Martínez, la AAA, el Rodrigazo, la dictadura. ¿Cómo viviste todo ese proceso desde la política y desde la poesía? ¿Cuándo se despertó en vos el poeta? Bueno, para mí, al principio de todo, yo tenía prejuicios respecto de la poesía. Para mí era cosa de mujeres, ¿no? Ah, mira. Eran los versitos, a pesar de que en el colegio estudiábamos los clásicos españoles e incluso los memorizaban, y realmente a mí me encantaban. Lo que pasa, claro, que era una poesía que tenía reflexiones filosóficas, ¿no? El tema es que antes de recibirme, empecé a psicoanalizarme. Empecé a psicoanalizarme porque, bueno, yo era hijo de familia pudiente y no tenía que trabajar, a pesar de que yo a mi viejo le dije que quería laburar en era una cooperativa, no sé cómo se llamaban antes, ahora es Credicop, la juntó todas. Y empecé a analizarme primero con una psicoanalista convencional y luego con un grupo que articulaba la poesía del psicoanálisis. Entonces, eso me dio un empujón, te imaginas, para la poesía, y con el asunto de la asociación libre que requiere el psicoanálisis para poder entregarle al terapeuta el material como para que uno lo interprete, me volcó hacia un tipo de poesía que era la que cultivaba ese grupo, que era la surrealista. Entonces, ese fue mi comienzo. Si bien al principio no era poesía surrealista, era poesía de amor, digamos, tuve que emigrar. No sé si fui un refugiado político, pero bueno, yo militaba en la JP, la Tendencia, que era, y mientras estudiaba marxismo, ¿no? Así que había un cierto riesgo en quedarse en el país. Digamos, no acepté la lucha armada, sí, aceptaba la lucha armada, pero no acepté yo agarrar los chumbos. Me lo propusieron, agarrar los chumbos, y de alguna manera me desvió mi terapeuta. Como yo estudiaba marxismo con un profesor, llamaba De Brasi, falleció hace un par de años, digamos, me dijo: mira, tu arma es tu cabeza. Entonces me vino bárbaro, porque además yo, la lucha armada no era solo el miedo a morir, que obviamente tenía el miedo a morir, sino el miedo a matar, porque el tema de la prohibición de matar está muy encarnada en uno, ¿no? Hace a los 10 mandamientos. Entonces emigré a España y ahí, bueno, ahí me formé como psicoanalista. Entonces, como psicoanalista y también como poeta, ahí me formé como escritor, ¿no? Porque no solo escribí, bueno, ahora escribo solo poesía, pero escribí ensayos, ¿viste? E hice, en base, como soy abogado, mi especialidad fue Derecho de Familia, porque manejaba el tema del psicoanálisis y el tema de las pasiones. Bueno, puedo seguir, así que mejor me interrumpí. La pregunta que se me ocurre es ¿cómo te pegó el surrealismo a vos? Porque el movimiento surrealista, que ha tenido grandes poetas como André Breton, por ejemplo, Paul Eluard, ¿no? Benjamín Pérez, Joyce Mansour, el propio Antonin Artaud, tuvo dos ciclos profundamente marcados. Uno que es el movimiento surrealista puro de sus inicios, del manifiesto de 1923, y el otro, el surrealismo al servicio de la revolución, cuando hay en Europa todo un debate acerca de lo que debe ser el arte y de la utilidad del arte, y hay un puñado de surrealistas que se pasan directamente al PC y a las filas de la Unión Soviética. ¿Cómo vos viviste ese proceso, ese debate? ¿Te influyó? ¿No te influyó?
No, ¿Qué mirá, rescatás del pensamiento automático en cuanto al estilo de poesía? yo practico el pensamiento automático. Ajá. Pero hay, digamos, dos modalidades. El pensamiento automático se supone que se sienta uno y escribe lo que le va saliendo. Y la hoja en blanco empieza a ser un espejo de lo que uno tiene adentro y uno ignora, Sí. como la asociación libre, o con tema. Por ejemplo, en la segunda parte tengo poemas que se llama Evita, El Che y la Dama de Rojo, Cuba. Bueno, entonces es automática, pero tiene una orientación, tiene una meta, es un automatismo de alguna manera acotado. Y está el automatismo donde el título se lo pones después. Claro. Es decir, el tema lo sabes después. Claro. Y después, otra modalidad que practiqué y de lo cual todavía no publiqué, es tomar un verso que me gusta de un poeta. Tomé muchos de, por ejemplo, Jorge Alemán, Marco Silver, Olga Orozco, de esta chica Pizarnik. Digamos, lo tomo y a partir de ahí asocio y hago un poema. Hice poemas breves porque entiendo que e incluso el libro lo empiezo con un manifiesto. Digo que la propiedad privada de la poesía es una patología capitalista que padecen algunos poetas. Es decir, todo es propiedad privada. Al comienzo del libro a vos te pone prohibido reproducir, y yo le pedí a mi último editor, que Sicus, es que ponga que el autor autoriza a producir, sin mencionar su nombre, un verso de cualquiera de los poemas que tenga. Un verso. Y sí, un verso. Digamos, no voy a decir que reproduzcan un verso entero y que pongan el apellido de otro, porque también yo no soy el hombre nuevo, estoy influenciado por la propiedad privada. Ahora, ¿cómo manejás el tema de la crítica a la propiedad privada en la poesía con el derecho de autor? Mira, Fidel, los textos que se publicaban en Cuba no cobraba derecho de autor. Y en un momento determinado, porque Cuba viene asfixiada desde la caída de la Unión Soviética, con el periodo especial, no solo eso, el bloqueo, porque sí, con la Unión Soviética también había bloqueo. Fidel le tuvo que decir a Nikita Khrushchev, no traigan acá la bomba, vamos a tener problemas. Entonces, yo los libros, en principio, los regalo, pero el tema es los regalo porque yo tengo guita para pagarlo. Si me lo tuviera que pagar, que la poesía no la paga nadie, por lo menos en nuestro país, la literatura no la paga nadie. Si yo tuviera que pagarlo y tuviera escasez de dinero, y yo tendría que venderlo, porque yo no puedo ser comunista en un medio capitalista, porque tendría que repartir todo lo que tengo y, claro, y quedaría en la situación de aquellos que yo critico que estén en esa situación. Claro, ¿no? Claro, correcto. Bueno, ¿cómo ves la realidad actual en nuestro país? Te lo voy a decir en castellano, como el tujes. ¿Y eso qué significa? Como el culo. ¿El culo de quién, digamos, no? En el culo del imperio. Ajá. Es decir, nosotros somos el culo del imperio, no el plato, el patio trasero. Entonces, cada 10 años tenemos una caída. Hubo un momento que Winston Churchill dijo: Argentina no hay que dejarla desarrollar porque puede ser un peligro.
Fíjate, si Paraguay fue un peligro en el siglo XIX, que uno dice, bueno, Paraguay sin salida al mar, no, Bolivia sin salida al mar, Paraguay tiene salida al río por lo menos. Sí. Si Paraguay fue una potencia que tenía ferrocarriles, no había hambre, las estancias del pueblo con Francia, ¿te imaginas Argentina? ¿Y por qué lo decía Churchill? Porque era racista, porque como somos un país con una poderosa inmigración, a los indios los consideraban unos brutos, unos salvajes, ignoraban que eran los indios, realmente los originarios. Ojalá nosotros pudiéramos aprender de los originarios la sabiduría ancestral que vienen transmitiéndose. Los laboratorios no existirían si nosotros tomáramos la sabiduría de los indios. Claro. Ellos se curaban con hierbas, con esto, con lo otro. Los laboratorios fueron ahí y hicieron pastillas. Hablando de los hermanos originarios, ya que traes el tema, ¿qué sensación te produjo el encarcelamiento de las mujeres mapuches? 4 de las cuales todavía siguen presas. Mirá. Y lo de Milagro Sala. Hace como 7 años, ¿no? Que está preso o más. Sí, no, y además puede perder una gamba por la enfermedad que tiene. Y con todo lo que hizo. Mirá, la Tupac, el emprendimiento eso que hizo, lo conocí a través del programa de Víctor Hugo, que mostró... Yo también. Porque yo quise ir hasta allá, pero decir que, bueno, sin contacto... Yo nunca vi una cosa así. Exactamente. Además, la orientación incluso de las construcciones. Estoy avergonzado de ser blanco. Bueno, o como cuando vino Evo, cuando habló de la Runa Sur, y dijo una de las cosas que decían los originales, y los blancos buenos. Claro. Y de mi familia hay pocos blancos buenos. Pero, bueno, son buena gente. Sí, igualmente no es una cuestión de raza, ¿no? No es de raza, pero la verdad que nosotros le invadimos el territorio. Y sí. Le invadimos el territorio. Por lo menos nuestros antepasados, ¿no? Bueno, nuestros antepasados. Pero la herencia no la renunciamos. Claro. Pero no la renunciamos por el sistema. Claro. No lo podés renunciar. Es decir, no podés dejar de sostener el sistema. La guita yo la tengo en el banco, y si me da interés, me da interés. Y bueno, de alguna manera yo tengo algún plumón de buitre, porque también soy beneficiario del sistema financiero. No puedo evitarlo. No puedo evitar sostener el sistema, entonces. El sistema financiero lo sostienen también hasta los jubilados que cobran 50.000 pesos por mes porque se lo dan a través del banco. Eso me parece que es un poco medio inevitable, ¿no? O sea, todo está bancarizado ahora. Ahora vos vas a comprar un paquete de harina y pelás la tarjeta, ¿no? Como el costo de vida es tan alto, ahora tenés hasta que financiar en cuotas la comida del mes, ¿no? Lo cual parece un delirio a todas luces, ¿no? El tema es para poder embanderarse en la revolución, hay que hacer una revolución en uno mismo, porque tiene que convivir con lo que critica. Y no es fácil. En principio no es fácil y es imposible hacerlo solo. Es imposible hacerlo en soledad. Es decir, hay que agruparse en algún partido político, en alguna unidad básica. En alguna organización de poetas. No, de narradores o de... Sí. No sé. Cuentita. No, tenés razón. La poesía es revolucionaria, claro. Si no preguntáselo a Martí. Claro, completamente. No, pero además es revolucionaria aunque no hable de la revolución, hable de lo que hable. Sí. Porque como decían los surrealistas, volviendo a los surrealistas, la poesía expresa lo vital en el hombre. Y lo vital en el hombre es absolutamente subversivo, lo mires por donde lo mires, ¿no? ¿Cómo ves el crecimiento de la derecha en la Argentina? ¿Qué te producen tipos como Milei, como Patricia Bullrich, ¿no? Cada vez que abren la boca.
Mira, voy a diferenciar a Milei de Patricia Bullrich, porque el efecto Milei es que los jóvenes lo votan. Y lo votan. Hay muchos jóvenes, hay más jóvenes que votan a Milei que adultos. Son los que no tuvieron la experiencia de los años de fuego, la crisis del 2001, son los millennials, ¿no? Y Milei pudo canalizar la rebeldía natural de todo crecimiento de una persona humana, del pasaje de la niñez a la juventud. Para pasar de la niñez a la juventud tiene que haber una rebelión contra la propia familia. Fundamentalmente, si es varón, contra el padre, si es nena, contra la madre. Es decir, hay un periodo donde hay una hostilidad y se forman normalmente grupos de jóvenes como si fuera una isla amparándose de los adultos detestables. Es decir, si no te enfrentás con tu papá, es difícil crecer para diferenciarse. Pero Milei es un adulto detestable, ¿o no? Para uno. Pero por edad no digamos, no formaría parte de ese grupo. No, él por edad no forma, pero sí representa la rebelión contra todo. Claro. Entonces, de alguna manera supo captar lo que la izquierda no captó y el peronismo mismo no captó, que es la rebelión de los jóvenes. El estado de rebelión que implica el crecimiento del pasaje de la juventud a la adultez. Esa rebelión no la pudo capturar, hasta ahora no la pudimos capturar. Y después... ¿Y a qué se debe, según vos, que no la hayamos podido capturar? Si es que era necesario capturarla. Y ¿Qué pasó? Para que nos voten, sí. ¿Pero qué pasó? ¿O qué pasa? No sé. ¿Por qué él sí y los demás no? Bueno, él porque se manifiesta como un loco, que rompe todo, quema el Banco Central, vende órganos, vende gente, las calles privadas, es decir, cosas absolutamente absurdas que atraen mucho a un joven que no está formado en política, porque yo me comparo como cuando yo era joven, ¿no? Que no tenía formación, leía La Nación, la prensa y me formaba de esa manera. Hoy los chicos se forman con los mensajes de WhatsApp o la televisión, o un tipo que salta con una bandera de un lugar al otro, y eso de alguna manera lo captura. Y nosotros no supimos cómo capturar esa rebelión de la juventud. Hasta ahora no lo supimos capturar. Vamos a ver ahora qué pasa con candidatos de la nueva generación, de los hijos de la generación perdida, porque no fueron 30.000 solamente, fueron 30.000 y 1 millón de emigrados. Se descabezó toda una población. Y estos son los hijos de la generación perdida, los chicos. Estos tienen más posibilidades de capturarlo. Te digo de Guado, Kicillof, ¿no? El mismo Massa parece más de edad de la que tiene la edad de Kicillof. Lo que pasa es que es muy formal, además entiende mucho de política, como Axel entiende de política. Vamos a ver qué pasa con ellos, con el acompañamiento de la gran jefa, de Cristina, porque me acuerdo una vez en una unidad participación popular, la de Josami, que yo comenté, si Cristina dice que votemos por una cucaracha, vamos a votar por una cucaracha. Y esto no es solo por el tema de la verticalidad, que es un rasgo fascista del peronismo. Perón, en definitiva, aprendió en la época de Mussolini, lo admiraba, como Lenin mismo estuvo expectante de qué pasaba en Italia con Mussolini, hasta que, bueno, se largó a invadir, creo que era Liberia, no me acuerdo qué país invadió. Entonces, la manera de hacerse conocer de Guado, porque Guado no es muy conocido,
de Axel no, Axel ya la ganó, pero Guado e incluso Massa, porque una posibilidad es la presidencia de uno y la vicepresidencia de otro, aunque parece que Massa va a ir al Senado, ¿no? A la vicepresidencia del Senado, porque el presidente es el vicepresidente. Vamos a ver cómo se mueven. Además, el tema es una conducción femenina también puede sensibilizar de otra manera a los jóvenes, porque Cristina no solo es una gran inteligencia política, es una belleza. Yo ¿En qué sentido? Es hermosa, es un minón. Ahora tiene 70. Ajá. Pero yo vengo enamorado de ella desde hace mucho. Bueno, confesión de Daniel Osvaldo Ortenberg. Está enamorado de Cristina. Carta para Cristina Fernández de Kirchner. Acá tenés un enamorado. Bueno, esto es una confesión, Osvaldo. Ahora, hablando en serio, ¿vos pensás que un nuevo peronismo en el gobierno, un nuevo gobierno peronista, puede solucionar los graves problemas de nuestro país? ¿Cómo sería eso? ¿Qué medidas se deberían tomar para terminar con la inflación, para terminar con la desigualdad social, la deuda externa? ¿Qué hay que hacer? Mirá, no es difícil. Es casi obvio. Es no ser Alberto. Bueno. No ser un cagón. Pero Alberto lo puso Cristina. Sí. Yo no te quiero... nosotros no estilamos contradecir a los invitados. Porque si te invitamos para que el invitado se luzca y diga lo que tiene que decir. Pero Alberto lo puso ella. Bueno, a Cobos lo puso Néstor. Sí, es cierto. Entonces, ¿no se equivocó? Mira, Cristina no sé si se equivocó o no. ¿Se puede equivocar tu enamorada o no? Sí, totalmente. Bueno. La 127 fue un error. Fue un error grave. Y el error fue de la 125. conducción. La 125 fue de la conducción, no fue de Lustó. El ministro de Economía no manda la política. Y ese fue un error. Ese fue un error que por poco nos cuesta, y después pusieron otro ministro. Yo no te hablo de su competencia técnica, pero era un tipo que no sabía hablar a la gente y tenía que poder hablar a la gente. Y me acuerdo que hablaba con un lenguaje técnico, ¿no? Sí, nadie entendía lo que decía, ¿no? Claro, algo se entendía, sí, pero entonces planchamos el dólar y además con el tema la del época dólar. de las filminas, ¿te acordás? La época del punterito y la ese Alberto. Bueno. Sí, Alberto, pero de esa época es él también. De esa época también. Claro, sí. Bueno, yo me acuerdo que lo escuchaba cuando venía de un curso que di de mediación familiar, no sé, en Entre Ríos, creo, y tenía justo la coyuntura de vender 2 departamentos que tenía para comprar uno nuevo más grande, y estaban bloqueadas las rutas y no llegaba para la firma. Y en ese momento pensaba, bueno, no me acuerdo si era presidente Néstor o Cristina, yo creo que era Néstor. Y decía, bueno, y en lugar de Néstor, ¿quién puede venir? Porque a mí a Néstor lo voté de entrada. Pero bueno, veía que ahí había fallado, había una falla. No, era Cristina. Vos sos abogado de familia. Sí. ¿Cómo ves la familia en estos tiempos tan disruptivos acerca de los roles, acerca de los nuevos reclamos, nuevos y viejos reclamos de las mujeres, la irrupción del feminismo con tanta fuerza?
¿Qué rol le ves a la familia en la sociedad argentina de hoy? Es un rol que hay que reconstruir. Hay mucha familia monoparental. Después venimos no solo de la pandemia, sino del aislamiento obligatorio. Vos te imaginás una familia que vive en 2 ambientes y tiene 2 hijos. Y que no puede salir a la calle. Que no puede salir a la calle o tiene que estar encerrada. En este momento, con la salida, yo creo que salió psíquicamente dañada. Yo creo que hay fobias, ¿no? Además hay una cosa, no sé qué fobias padezco, porque es muy difícil de ser consciente de la propia renguera. Está bien, yo me analizo como condición como para poder ejercer la especialidad, porque en familia yo uso el psicoanálisis como instrumento. Claro. O sea que vos pensás que hay que reconstruir la familia o hay que contemporizar con distintos tipos de familia que se vienen formando. No, por supuesto que también. Además, no te olvides que se reconoció la familia de personas del mismo sexo. Ese es un logro de Cristina. Un avance enorme. Sí, a pesar de Bergoglio. Bueno, yo creo que es uno de los motivos por los cuales se la odia tanto, ¿no? El haber igualado a los matrimonios del mismo sexo, no haber reconocido los derechos de tanta gente que no podía ejercer ni su sexualidad ni su amor públicamente, ¿no? Claro, que no podía ser a la vista. Tenía que esconderse en una y cuando eran jóvenes los echaban de la casa. Claro, claro. ¿Vos pensás que la sociedad ha crecido en ese sentido o esto es algo que está impuesto y que muchos quisieran cambiar y no? No, creció. Creció, pero ni te digo cómo. Ponele, yo respecto de los homosexuales, en el colegio, habían, me acuerdo, 2 compañeros homosexuales, a mí me daba cosa. Ojo, no los atacaba, me parecía muy mal que se burlaran. De uno de ellos me acuerdo que se burlaron. En este momento, por ejemplo, yo tuve como cliente, me acuerdo una cliente que era homosexual, femenina, y yo naturalmente la trataba de señora, cosa que cuando me di cuenta, me sorprendió en mí, porque una vez me hicieron una entrevista en una radio, antes de que se modificara el Código Civil y que se aceptara los matrimonios igualitarios. El periodista me había preguntado por un juez que había aceptado cambiar el nombre de un varón, y aceptó que se pusiera nombre de mujer antes que lo autorizara la ley. Y yo le dije, es un adelantado. Claro. Y me pregunta el periodista, ¿y si usted tuviera esa situación, si un hijo suyo o una hija suya cambiara el sexo, ¿qué haría? Y yo le dije, yo sufriría, pero lo ayudaría, lo apoyaría, lo sostendría. Pero claro, en ese momento para mí era mejor no tener esa experiencia. Claro. Pero indudablemente lo iba a hacer. Lo mismo que te digan a vos. Este hijo no es tuyo. No es tuyo, ponele. Bueno, voy a ponerme ejemplo yo para no ponerte a vos. Mi mujer me corneó y quedó embarazada de otro, y yo no me enteré. Me entero 10 años después de haber criado a Ari. Y lo voy a repudiar. Sigue siendo tu hijo. Es mi hijo, ni siquiera del corazón, es mi hijo de sangre. Claro, perfecto. Bueno, Daniel, ¿qué te parece si nos lees un par de poemas? Bueno, te voy a leer uno porque me salió
muy influenciado por Marco Silver, que es a quien le dedico el libro, que falleció hace poco. Sí. Si lo encuentro, lo leo. Excelente poeta, Marcos, ¿no? Oh, excelente poeta. sí. Ahora está el hijo, creo, a cargo de Ramiro, sí. de la editorial. Bueno, el hijo siempre estuvo a cargo de la editorial. Ah, mira, yo que sabía eso. El padre lo sostenía, me parece que no lo encuentro. Bueno, voy a leer el de la contratapa. Nunca más. Soy 30.000 memorias, el cielo cae sobre la bruma y alguien arroja sus alas antes del agua. Debo pensar en hermanos de fuertes nimbos donde los buitres ponen sus huevos de aire. Hay cadenas en el tiempo que anuda espacios donde el cuerpo se disuelve. Floto en caída vertical y no levanto la mirada por el rumor del viento. Soy el último en caer y el recuerdo futuro me atormenta. No miro ya los rumbos. Soy madero de acuático naufragio. Volveré cuando los días logren su luz y la noche sus encantos. Excelente. Uno más, por favor. Uno más. Y no jodemos más. Para los que nos sintonizan, ahora estamos con Daniel Ortenberg, poeta, miembro de la Asociación de Poetas Argentinos, abogado, psicoanalista y el entrevistado de hoy. Y marxista. Peronista marxista. Soy peronista porque soy marxista. Dice que es peronista porque es marxista. ¿No al revés? No. No al revés, no. No. Además, estaba en la juventud peronista llamada La Tendencia. En La Tendencia, el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Hablábamos de la expropiación. Claro. Sí. Mira, voy a leer que no me acuerdo cómo era. Espero que no sea muy largo. No es muy largo. Se llama Revolución. Bien. Esto viene del remoto anterior en la nave abismal que habitamos. Es hueco de palabras instaladas en huesos con firmeza aberrante y constante visión. Piel recorrida, quebranto de poros benignos atrapada por rayos en párpados de precario mirar. Constancia natural no admite devorantes catedrales atadas a ruegos. Saber es dudar. Cantan coros de compungidos demonios, construyen certeza de ciega ambición que el cemento cubrió. Informe torbellino arrasa refugio y panes sagrados. Abrir insabidos pensares en profundas cascadas y lavas retenidas por costumbre del temor. Esperanza, débil norte de pálidos reptantes. Hay gritos de siglos que demandan apertura total de la anhelada costumbre de soñar. Muy bien, Daniel, excelente poema, excelente. Bueno, Daniel, estamos llegando al final de la entrevista y como es costumbre en nosotros, te vamos a dejar que expreses aquello que quieras expresar que no te hayamos preguntado. Así que sentite en libertad de decir lo que quieras decir. Yo creo que el movimiento feminista tendría que dar una vuelta de rosca en el sentido de que igualar no significa ser idénticos. Que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres, no hay duda, pero no tienen que ser iguales que los hombres. La mujer es un ser de otro mundo para el hombre. Todos fuimos mujer y todos estuvimos en el vientre de una mujer.
La mujer es otra historia. La mujer tiene que ver con la vida. La mujer no inventó la guerra. Entonces, la Tierra, el planeta Tierra es mujer. El planeta Tierra es la que brinda aquello que germina. En la Tierra nace la vida. Entonces, yo pienso que la mujer, de alguna manera, nos tiene que enseñar a convivir, no a imagen y semejanza nuestra, sino a diferencia de cómo somos nosotros, más bien a imagen y semejanza de ellas, entre ellas. Hubo una historia en Estados Unidos. En Estados Unidos, los pueblos originarios en general fueron extinguidos o mandados a reservaciones, que es prácticamente extinguirlos porque se descabezó la cultura de ellos. Pero hubo una comunidad donde mandaban las mujeres, y las mujeres, por esas cosas del saber que está en el cuerpo, comunicaron a los integrantes de su comunidad que había que trasladarse de la región esa de Estados Unidos donde estaba, y se fueron a vivir a Canadá. Esa comunidad sigue intacta. Mira. Era mandada por mujeres. Es decir, mandada es una forma de decir, porque seguramente en las, digamos, serían las ancianas o los ancianos, estarían los hombres también. Pero la palabra de la mujer era la palabra rectora. Como aquí tenés a las cacicas, ¿no? Que vos las machis. Las machis, que vos las escuchás y te enamorás. Fíjate vos, en la Convención Constituyente de Chile, la que fue, hubo dos presidentes, o no sé si fueron sucesivos o simultáneos, y una era una machi, que era, está bien, era antropóloga, hablaba el castellano y varios otros idiomas, pero cuando hablaba, primero hablaba en su idioma originario, ¿no? Yo creo que el hombre nuevo es la mujer. Bueno, toda una definición, ¿no? Toda una definición. Muchas gracias, Daniel Ortenberg, por haber acudido al Paso Cambiado. Bueno, te vamos a volver a invitar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Y así pasó Daniel Ortenberg y su libro Liberación. Un librazo, ¿eh? Un librazo. Él lo regala, no lo vende, así que si se lo encuentran por ahí, pídanselo porque es un librazo.